he sido, y hasta ahora no me han votado, la maestra de ceremonia para este magnífico congreso. Me excuso de antemano si me ven con el teléfono, lo uso como cronómetro y como manera de comunicarme con la producción del evento. Aunque pues por supuesto a todos ustedes les pido que, excepto para hacer fotos y emergencias, nos desprendamos un minutito de él. Las reglas son sencillas, son básicas. Tenemos 40 minutos para los invitados y 20 minutos para preguntas y respuestas. Las preguntas, por favor, lo más concisas posible para tener tiempo para todo el mundo. Si las preguntas se acaban y hay alguien que quiera hacer un comentario, bienvenido sea. De nuevo, gracias por estar aquí, porque no me canso de repetir que los mejores auspiciadores de cualquier evento son sus participantes y me encanta ver esta sala así, como está a esta hora en un día, un sábado que es día de estar haciendo tareas domésticas. Bueno, comenzamos este tramo final del Congreso Internacional de Escritores con un homenaje a esa lengua española tan distinta que nos hermana a través de mares y continentes en un raro prodigio, hacernos sentir próximos no a pesar de, sino gracias precisamente a nuestras diferencias. Aquí han pasado a mis hermanos colombianos, dominicanos, venezolanos, y cada español es distinto, aunque ha habido en casi todos un ente común que ha sido la defensa del español que ha hecho nuestro Benito, alias Bad Bunny. Este homenaje, que es también reivindicación de esa lengua, está en el eje mismo de nuestro Congreso. Y la conciencia de la importancia que tiene defender la lengua española hoy en Puerto Rico y en todo el universo es lo que ha llevado a instituciones como el Instituto Cervantes, el Ministerio de Cultura del Gobierno de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a apoyarnos activamente. Por eso, esta tarde, para este debate que lleva por nombre La Patria Común del Lenguaje, contamos con la participación de Raquel, me dice si lo estoy diciendo correctamente, Calella, directora de Cultura del Instituto Cervantes, y aunque no está en la mesa, pero está por ahí oyéndonos y yo sé que ahorita va a participar, y lo saludamos, Miguel Albero, que es director del Gabinete de Dirección y Comunicación también del Instituto Cervantes, y junto a ellos la escritora puertorriqueña, que no, ¿verdad? Para ustedes no necesita presentación, pero como esto se está grabando y difundiendo para otros mares, es importante que definamos, ¿verdad? Que identifiquemos a la escritora puertorriqueña Mayra Santos Febres, que es miembro de la... ¿Ves que no necesitaba participación? Miembro de la Junta de Directores de la Editorial de la Universidad de Puerto Rico y escritora residente de la Universidad de Puerto Rico, que en este momento está en las calles defendiendo su universidad. Y desde aquí nos solidarizamos con esa defensa y cómplice de este congreso desde su inicio. El escritor puertorriqueño Cesán Cardona. Ah, no, espérate, no. Bad Bunny de la literatura. Autor del libro de cuentos Levittown Mon Amour. Y esto también es una casa, su nueva novela, que será quien modere este debate. Pero antes de cederle la palabra a ellos, queremos proyectarle un saludo especial que nos envía la directora general del libro del Ministerio de Cultura de España, María José Gálvez, quien no ha podido lamentablemente acudir aquí a Caguas, pero ha querido estar presente virtualmente, lo cual ya para nosotros desde la pandemia es como algo cotidiano, como muestra del apoyo y el cariño que nos brinda.
Buenos días, soy María José Gálvez Salvador, la directora general del libro, el cómic y la lectura en el Ministerio de Cultura del Gobierno de España. Es un placer unirme a esta mesa de este Congreso de Escritores de Caguas en Puerto Rico, aunque sea de este modo telemático. Y lo primero es agradecer la invitación a participar de este debate y de este diálogo. Y lo segundo, disculparme por no poder asistir presencialmente, pues como hubiera sido mi deseo, porque como sabéis, en España estamos celebrando el Día del Libro y la entrega del Premio Cervantes por parte de este Ministerio de Cultura. Precisamente este año el premiado es Gonzalo Celorio y tiene una frase que creo que es muy pertinente al objeto de este congreso. Dice Gonzalo que la patria de la literatura es la lengua. Esto es precisamente uno de los temas del debate de la mesa en la que están mis queridísimos Raquel Calella y Santiago Herrero, a quienes envío un fuerte abrazo desde aquí. Espero que la reflexión, que el diálogo discurra por esa finalidad y ese objetivo, que es que nuestra patria no son exclusivamente los territorios. Nuestra patria son las palabras y esas palabras que se expresan en una lengua, en este caso el español, que teje con coherencia a ambos lados del Atlántico un espacio de reflexión, de afectos, de cultura y de reivindicación y posicionamiento desde el humanismo, desde la palabra, en este mundo tan incierto en el que ahora mismo estamos y al que nos enfrentamos. Todos, desde las letras de una canción, los versos de un poema o incluso las palabras que podemos pronunciar desde las instituciones, estamos haciendo patria. Esta patria común que es la lengua más allá de los territorios. Espero que sea un debate enriquecedor y espero el año que viene poder acompañaros. Un abrazo grande. Qué maravilla es la tecnología. Yo por poco voy y le doy un abrazo. Pertinente, muy pertinente. Estamos en la misma página, ese saludo, aunque yo estaba tratando de leer los títulos de los libros que tenía detrás. Nada, después de ese saludo, que repito, me parece muy pertinente, le cedo la palabra a César Cardona. Disfruten. Saludos, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por estar acá, sobre todo a la hora del café. Así que eso se le agradece. Voy a compartir una serie de preguntas, algunas van a ser para ambas y algunas específicas. Y bueno, tenemos tiempo suficiente, se pueden despachar con la cuchara grande. En enero del 2025, hace poco más de un año, el presidente Trump difundió una lista de palabras prohibidas en los documentos gubernamentales. Entre aquellas palabras se encontraba mujer, igualdad, contaminación, cambio climático, negro, marginado, racismo y Golfo de México. Lo curioso del caso es que a mediados del siglo XIX a nosotros nos pasó lo mismo. La Iglesia y la Corona Española también difundió una serie de palabras que estaban prohibidas justo en el momento en que las élites criollas se estaban identificando, ¿no? Y estaban buscando su propia identidad. Entre esas palabras está conquista, colonia, libertad, esclavo y esclavitud. Pregunto, ¿hasta qué punto la lengua es un problema para la patria y la patria un problema para la lengua? Diablo, él es así. César siempre ha sido así. Él parece que no va a dar un zarpazo, él se pone, ¿verdad? Se pone el chaquetoncito gris, habla bien dulce y de repente acángana, ¿verdad? Te da bien duro. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Bueno, buenas tardes. Quiero excusar a mis compañeros, a María José Gálvez y a Santiago Herrero, porque querían de verdad estar aquí. Nosotros siempre trabajamos juntos, las tres entidades, el Ministerio, la Agencia de Cooperación y el Instituto Cervantes, en muchísimas ferias del libro, en muchos festivales, y siempre decimos hay que estar donde importa.
importa mucho estar aquí para apoyar este congreso, de verdad, y apoyar el trabajazo, que lo quiero decir, que están haciendo Elena y Ivonne y nuestro querido José Manuel Fajardo, que nos ha echado este lazo de colaboración del que estamos felices y realmente comprometidos. En un primer momento pues íbamos a hablar más, hacer una mesa creo más institucional, hablando de lo que hacemos cada uno en el mundo del libro, pero bueno, al final se ha creado este debate con este título que comentábamos antes, La patria de la lengua. En el Instituto Cervantes nos importan mucho las palabras, estamos muy atentos a los neologismos, a lo que cabe en las palabras y sabemos que las palabras pues tienen un ranking, ¿no? Ahora que son tan importantes los diccionarios de sentimientos en el que se hacen valoraciones desde diferentes perspectivas de las palabras, tan importantes para los corpus, para la inteligencia artificial, para análisis de texto, simplemente, pues podríamos decir que la palabra patria tal vez no está muy bien posicionada por diferentes cosas. Pero claro, cuando a patria la identificas como patria de la lengua o patria de la lengua materna, empieza a posicionarse mucho mejor en el ideario de los hablantes. Bueno, muchos dirían que si es patria de la lengua materna debería ser matria, ¿no? Eso también. Pero se empieza a posicionar un poco mejor. Y es verdad que en realidad el concepto de patria de la lengua nosotros lo vemos más como un espacio, como decía María José, ¿no? un espacio cultural, un espacio en construcción, algo que nadie tiene derecho a definir ni a delimitar, sino que debemos trabajar para crear las condiciones de que esa patria exista. Luego hemos llegado aquí y hemos visitado la feria, llegamos anoche, nos hemos perdido buena parte de los encuentros. Hemos llegado a la feria, Ivonne ha hecho una presentación al público de la feria de nuestro director, de Miguel Albero y de mí, y al final de las presentaciones ha lanzado un grito que me ha dejado pensando en ese concepto de patria, porque ha dicho, gritando, bueno, con micrófono, nadie va a poder quitarnos nuestra lengua. Con lo cual entiendo que en Puerto Rico, evidentemente, la lengua es la patria y la patria, por supuesto, es la lengua. Así que ha subido en el ranking muchísimo la palabra patria cuando se dice desde el contexto complejo, rico y de Puerto Rico. Pues a esto yo tengo que añadir, ¿verdad?, que nunca una lengua está exenta de los espacios de poder, pero tampoco de los espacios de potencia. Hay una diferencia entre el poder y la potencia. Cuando yo pienso en la relación, en la larga relación que hemos tenido los puertorriqueños con el colonialismo, con los colonialismos, porque son muchos, están los colonialismos lingüísticos, pero también están los colonialismos epistemológicos del conocimiento, pero también están los colonialismos de la espiritualidad, pero también están los colonialismos de la existencia, ¿no? Y yo no me estoy yendo espero no irme muy filosófica, pero estoy haciendo referencia específica a una discusión que se está dando en todo el mundo y que yo estuve participando en una de esas discusiones donde yo menos me lo esperaba, que fue en el Festival Cosmopoéticas de Córdoba, en donde se estaba hablando de los colonialismos que también ocurrían y ocurrieron dentro de España. Y entonces aprendí más de cuánto ha sobrevivido la resistencia y la potencia de unas identidades que utilizan una lengua muy dúctil, que
que es la que nosotros estamos hablando ahora, que es la lengua española, o yo no le digo castellana, yo le digo el español. Porque a mí lo que me gusta del español y de esa relación con el poder es la potencia cimarrona que tiene el español. Estamos hablando, ¿verdad?, de la palabra cimarrona, que es una de mis palabras favoritas, que se usó primero para el ganado, ¿verdad?, que se tiraba al monte, y luego se utilizó para describir a los pobladores originarios de la isla que se tiraban al monte, y luego se utilizó para los esclavizados que se tiraban para el monte y se juntaban con los indígenas y con los campesinos pobres, muchos de descendencia árabe que llegaron y que también algunos se tiraron para el monte. Es decir, que en esas grietas que nos supone el español, en esos intersticios, en esos quiebres, se ha creado algo que yo imagino como una lengua fractal. Es que es fractal el español. Y tiene tanta historia dentro de esta lengua. Yo no soy lingüista así como de saber de muchos idiomas, solo hablo unos cuantos idiomas y muchos muy cercanos al español, porque me parece que el portugués, uno empieza a leerlo y de repente empieza a hablarlo. El francés es una mezcla de español con inglés que no suena Spanglish, aunque a veces. Y por ahí hay unas lenguas que también he aprendido, como el Yoruba, que de repente tú las ves tanto lingüísticamente como en su construcción sintáctica en el español. Y yo creo que esa es la potencia que la historia ha dotado al español y a muchas otras lenguas, ¿verdad? Porque son espacios vivos. Institucionalmente sí han habido prohibiciones y siguen habiéndolas. Siguen habiendo prohibiciones dentro del español y nosotros que tenemos, ¿verdad?, dos relaciones lingüísticas conjuntas, han logrado que se dé el fenómeno Bad Bunny, ¿verdad?, que es que hemos utilizado el español como espacio de resistencia para frenar una colonización emocional, existencial, epistemológica y literaria, cultural. Hemos utilizado una para la otra, pero lo hemos utilizado cimarronamente, utilizando el español como palenque para crear lo que yo insisto en llamar alianzas imposibles. Esas alianzas que se dan más allá del poder y dentro del poder. Yo siento es que no hay afuera del poder. No hay. Yo he tratado de escaparme por todas las grietas posibles y el poder, no hay forma de estar afuera, solo lo podemos transformar desde adentro, pienso yo, y peleando, ¿no? Enfrentándolo, pero desde adentro, desde todos los adentros posibles. Así que yo lo que tengo que añadir a los espacios de apoyo y de ampliación, que a veces son coloniales y a veces abren espacios, abren grietas, es eso, ¿verdad? Que hay una potencia y hay un poder que históricamente ha ido conjuntamente con ambas lenguas y que no podemos hacer otra cosa sino pensar que es posible soñar, amar e imaginar otra manera de seguir utilizando esta lengua que es de herencia colonial, pero que nosotros hemos demostrado que se puede utilizar para montones de otras cosas. En su discurso de aceptación del premio Cervantes, Juan Marsé dijo que él era un catalán
que escribía en lengua castellana. Hay otros ejemplos, ¿no? Nabokov, ruso, que escribe en inglés, Beckett, irlandés, que escribía en francés, Conrad, polaco, que escribía en inglés también. Y algo similar se podría decir de nuestros escritores puertorriqueños en la diáspora, ¿no? Escritores puertorriqueños que escriben en inglés, ¿no? Pregunta, ¿cómo se piensa la lengua cuando la patria está en otro idioma? Bueno, Juan Marsé, que es un escritor maravilloso, es un catalán que escribe en español. No lo sé muy bien porque no conozco tanto la historia de Juan, conozco su literatura, pero seguramente no pudo, como otros escritores nacidos en Cataluña, desarrollar su creatividad en su lengua materna. En España tenemos una diversidad lingüística ahora muy reconocida y muy interesante porque tenemos 4 lenguas cooficiales. Tenemos el español, el euskera, el catalán y el gallego. En el Instituto Cervantes nosotros nos dedicamos, tenemos una doble labor fundacional. Una es la difusión del español a través de su enseñanza y su aprendizaje. También ofertamos la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas cooficiales. Y la otra labor es la difusión de la cultura española y evidentemente la cultura de España no se entiende sin las culturas que conllevan las lenguas oficiales también en el territorio, la difusión de la cultura española y lo que más nos gusta repetir porque fue muy visionario en el año 91, que es cuando se creó el Instituto Cervantes, es la difusión de la cultura en español. Es decir, nuestros gobernantes entonces ya entendieron que no podíamos pretender crear una institución con una presencia internacional, con un discurso imperialista, sino que teníamos que construir esa comunidad, esa patria de la lengua materna y, por supuesto, reconocer que la cultura de España es también la cultura de las lenguas euskera, gallega y vasca. Y como enseñamos español y enseñamos las lenguas españolas a alumnos extranjeros, ¿no?, la enseñanza de lenguas extranjeras, pues por supuesto estamos a favor del bilingüismo y el multilingüismo y el multiculturalismo. Porque nuestros alumnos sabemos muy bien que cuando se acercan al español, por ejemplo, a aprender nuestra lengua y nuestra cultura, traen consigo su propia identidad cultural en sus lenguas y su cultura. Y entonces eso es muy enriquecedor y es el espacio de intercambio que hace revalorizar esa enseñanza, que no es una mera instrucción o un vocabulario, sino que es toda una mediación entre culturas. Y bueno, luego están las resistencias, porque y eso lo explica muy bien mi director, se lo voy a copiar, es muy peligroso ofender las lenguas maternas. Cuando ofendes una lengua materna vas a encontrar resistencia y en esas resistencias se va a sumar mucha gente. Entonces creo que un poco viene por ahí. Puedes tener tu patria en una lengua, escribir en otra, que acaba siendo tu patria también. Y bueno, el biculturalismo es esencial y cuanto más abiertos culturalmente y más podamos estar en esa parte del otro, que es la otra lengua y la otra cultura, pues mejor. Y es verdad que a algunos escritores es un poco esquizofrénico, pero aportan muchísima riqueza a las dos lenguas y a las dos culturas. Yo estaba pensando mientras te estaba oyendo y reflexionando acerca de la pregunta de Cézanne, en un debate que se dio en los años 80 con un escritor que yo admiro mucho, un Ngugi wa Thiong'o, que escribió un ensayo en inglés titulado Decolonizing the Mind, decolonizando la mente, cuando no se estaba hablando de todos estos temas.
Y luego empezó a publicar sus novelas en kikuyu, que era su lengua materna. No le fue bien. Un escritor maravilloso, entonces tenía que estar haciendo siempre como que una coreografía entre la defensa de su lengua y escribir en una lengua global. El español es una lengua global. Últimamente yo he estado dando muchas vueltas en lugares de América Latina que yo siempre visitaba desde que empecé a escribir. A los 28 años salió mi primera novela. Empecé a dar vueltas y vueltas y vueltas y ver, o sea, es una cosa impresionante cómo las ferias de los libros en nuestros territorios se han descentralizado. Están las 249,000 ferias de la Ciudad de México, pero hay 32 ferias, una en Oaxaca, la otra en Chiapas, la otra acá, que son a las que a mí me gusta ir ahora. Es verdad que llegará y uno llega todo hecho un etcétera, pero se llega. Y hace poco estuve en la feria de Oaxaca que me invitó Patricia y mi amigo Paco Taibo y Paloma Sainz, y llegamos a hablar con mujeres zapotecas afroindígenas, con libros. Y pasaba lo mismo, el libro era bilingüe. Y estoy pensando en el poeta chileno mapuche, Elicura Chihualhaf, que es una maravilla de poeta, que escribe en mapuche y en español, ¿no? Y gracias al cielo, porque si no, no tendríamos acceso, yo no sé mapuche. Hay una cantidad impresionante de lenguas vivas que se hablan en toda América Latina. Otra gran y bellísima, otro bellísimo ejemplo es del poeta garífuna Winston González, que escribe en español, pero escribe con el sentimiento garífuna, y entonces es un español delirante que mucha gente le llama surrealismo, afrosurrealismo. Por lo menos Urayoan Noel, que es quien lo traduce, un puertorriqueño que escribe en inglés, pero que es una cosa de esas que vamos a hacer todos dentro de unos cuantos, yo creo que menos de un siglo, que es que esta pertenencia a la globalidad, a lo global, nos requiere de una manera diferente de relacionarnos con los idiomas y con las culturas y con las identidades. El mundo es bien grande, es más grande que la patria. El planeta es bien grande, es más grande que la patria. Y por eso es que las lenguas nos dan esos puentes de acceso para movernos y visitar, aprender, dialogar, medirnos con otros territorios. A mí me gusta mucho la palabra territorio. Y entonces, no como lo dicen los Estados Unidos, iba a decir los gringos, pero no como lo dice, ¿verdad? Puerto Rico es territorio de Estados Unidos. Eso no es. Es que hay con la tierra, o sea, eso yo no se lo tengo que explicar a ningún boricua, sobre todo después de María. Con la tierra nosotros tenemos un pacto bien profundo. Y entonces eso es lo que a mí me parece que pasa cuando tú escribes en una lengua o intentas preservar una manera de sentir y de vivir y de sentir pensar, pero necesitas hablar en un circuito más grande. Y estas dos herramientas, ¿verdad?, se utilizan. Uno entra y sale de esas negociaciones de acuerdo con cuánta gente tú quieres hablar. A nosotros nos gusta hablar con mucha gente, ya lo demostró Benito, ¿verdad? Que los puertorriqueños hablamos con todo el mundo. En las filas del banco, en las paradas de guagua, en donde sea. Nosotros hablamos y hablamos y hablamos con todo el mundo.
y lo hacemos en nuestras lenguas. Y yo creo que la pluralidad solo puede, ¿verdad?, enriquecer esa pertenencia a los territorios, ¿verdad?, de la cultura, y también a las patrias y a los hogares, y vuelvo al palenque, ¿verdad?, que habitamos. La verdad es que la patria de la lengua, igual que España, no se puede entender sin su diversidad lingüística. Pues el español, que sí es una lengua internacional, es una lengua global, está en contacto, en bilingüismo, con muchísimas lenguas. Nosotros hicimos el año pasado una iniciativa muy bonita, porque éramos el invitado, España era país invitado de la FIL de Guadalajara. Entonces decidimos hacer una edición multilingüe con la traducción del Grito hacia Roma, el poema de Poeta en Nueva York de Lorca, traducido a 27 lenguas indígenas. Y fue una experiencia muy enriquecedora, lo primero por la dificultad que tiene ya de por sí ese poema, pero de trasladar esa realidad a las diferentes lenguas, ¿no? El subtítulo del poema, que dice desde el edificio Chrysler, había en zapoteco, la traductora, que era Natalia Toledo, nos decía: ya es complicado para mí porque en mi comunidad el último que llegó fue el Volkswagen. O sea que el Chrysler no lo podemos ni imaginar. Y para respetar una lengua tienes que respetar todas las lenguas que conviven y la enriquecen, por supuesto, nuestras lenguas, sí. Una de las cosas que a mí más me gusta de la literatura es precisamente la capacidad que tienen para traicionar o faltarle respeto a la patria y a la lengua. Eso es una de las cosas que más me gusta, ¿no? De hecho, podríamos empezar exactamente con Cervantes, ¿no? La crítica que hace a esa literatura que alardeaba cierta amor a la patria totalmente falsa, ¿no? Las novelas de caballería. Podríamos pensar también en lo que hizo Garcilaso, que tuvo que ir al italiano para recoger, ¿verdad?, porque el castellano no era suficiente en aquel momento. Góngora también con los latinismos, Rubén Darío, que se acerca al francés, Borges incluso, que se acerca al inglés, cierta sintaxis que me parece súper interesante. Y hay un poema que me gustaría compartir con ustedes y que me gustaría que lo comentaran también, de José Emilio Pacheco, que siempre me ha encantado. Se llama Alta Traición. Dice: no amo a mi patria, su fulgor abstracto es inacible, pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. En estos días pensé en ese poema precisamente porque Eduardo Mendoza ha recibido ataques en España porque hizo unos comentarios irónicos sobre el San Jordi, y le han quitado o le quieren quitar el premio, un premio que le otorgó la Generalitat en el 95, ¿no? Entonces he pensado un poco en eso, ¿no? Y pregunto, hago en la medida en verdad que puedan, piensen en cómo desde la institucionalidad se puede defender la libertad de la literatura respecto a palabras que son tan cerradas como a veces la patria y la lengua. ¿Cómo? Bueno, yo te voy a decir cómo yo lo hago. Y yo creo que el Instituto Cervantes, por lo menos dentro de mi desarrollo como escritora o articuladora de pensamiento a través de la literatura, que últimamente, ¿verdad?, en últimas instancias es lo que hacemos. A mí me gusta mucho esa alianza, por ejemplo, con las instituciones, sobre todo por la gente que se sienta en los lugares, en esos lugares tan incómodos, porque es que son bien incómodos. Uno se tiene que poner pantyhose, hace calor, aprieta, corbata, ir a unas reuniones insufribles
de presupuesto, Dios mío, qué cosa más horrible. No hay bien pocas cosas más horribles que una reunión de presupuesto. Y quizá un divorcio mal llevado. Pero el asunto es que hay gente allí sentada, gente muy concreta, que se sienta en esos espacios precisamente para faltarle el respeto a la definición estrecha de esa institución. Una de las cosas que yo siempre le voy, ustedes no saben el alivio que yo sentí cuando le dieron la cátedra Cervantes a Luis Rafael Sánchez. O sea, yo lo digo y se me corta, no puedo terminar de decirlo. Yo pensaba que yo me iba a morir sin ver a un escritor de la talla de Luis Rafael Sánchez, un maestro tuyo, un maestro mío, un hombre que se ha sentado en la Universidad de Puerto Rico por décadas y después se fue a Nueva York, que peleó para que me dieran a mí 3 clases. Yo me acuerdo cuando Wico fue y abrió la puerta, ese hombre tan alto, tan bello, ese mulatazo, carajo. Nunca le dije lo bueno que está. Todavía el hombre tiene 90 años y estilla, pero la cosa es que yo me acuerdo de esa figura impresionante abriendo la puertita de estudios hispánicos, que es un departamento que ha sido un gran defensor de la lengua, pero que se anquilosó, ¿verdad? No quería ni cambiar el nombre y ya mucha gente no lo reconoce. Y no reconoce lo que fue en un momento dado y implosionó el lugar para decir, esta es mi candidata, si no va, ella renuncio. O sea, sí, ¡fuágata! Y yo me quedé, yo tenía 25 años, no sabía lo que estaba pasando, por qué él estaba gritando tanto. Pero él se sentó en ese departamento para pelear desde adentro, ¿no? O sea que lo concreto que son las personas que asumen esos espacios dentro de estas instituciones, que todas son conservadoras porque quieren su preservación, para ampliarlas, para empezar a abrir y a implosionar lo que nos sirve y a crear cosas tan delirantes y maravillosas como el poema de Lorca traducido a 27 lenguas indígenas. Esperemos que también lo hagan con Luis Aragón, maravilloso escritor guatemalteco que escribe, creo que es en maya. Entonces, que todo eso pase es maravilloso. Yo creo que lo concreto es la gente que se sienta allí. Otra cosa maravillosa que yo también voy a utilizar este momento para agradecer fue, miren lo que hizo el Instituto Cervantes hace 10 años. En esta isla, yo estaba haciendo el Festival de la Palabra y se nos ocurrió hacerlo en Nueva York también. Y lo hacíamos en el Instituto Cervantes de Nueva York. O sea que en esta islita, nosotros que vivimos de un lado y de otro, pudiéramos pensar, soñar que podíamos terminar una cosa aquí y hacerla ya, para que también nuestros hermanos que por tantos años veíamos como menos que puertorriqueños, nos sentáramos en la misma mesa. Eso lo hizo el Instituto Cervantes. Nosotros no teníamos la posibilidad de hacerlo. Y tenían un espacio maravilloso donde nos bebimos todo el vino que sacaban para la primera noche, ya no quedaba nada. También era porque pues, el vino quita el hambre. Entonces, esas personas concretas que sueñan los sueños imposibles contigo son los que hacen que las instituciones sean más que una puerta cerrada o un montón de cemento o un título. Lo más concreto, María, es el tiempo. Ah, ¿ya? Pero no los voy a cortar, no les voy a cortar esa inspiración. Ya estamos listos para los 20 minutos de pregunta, pero no les voy a cortar la inspiración. Bueno, yo respecto a esta gente que se sienta en los sillones de las instituciones, nuestra institución es muy joven, apenas 35 años. Pero hoy en día, en la que ha crecido, es una red con más de 100 presencias en todo el mundo,
pues se notan ciertas cosas, se notan las personas que se sientan en las sillas. Tenemos un director que es poeta, quien puede defender mejor la palabra y palabras como poeta. Yo en mi dirección tengo el responsable de literatura y pensamiento, que es Juan Carlos Méndez, que es un escritor que vela para que nuestras programaciones literarias sean realmente panhispánicas. Tenemos a mi querido Miguel Albero, que es otro escritor diplomático, con una experiencia en muchos sitios, que sabe abrir y tocar un montón de puertas, las colaboraciones y demás. Y sobre todo oír algo que llevamos, que decimos, que escuchamos a diario y que ejercemos. Algo que mi director recuerda siempre es que los españoles solo somos el 9% del idioma y que una institución como la nuestra tiene que estar al servicio de la comunidad que es dueña de ese idioma, con su autonomía, con su independencia, sin ningún afán controlador ni homogeneizar. Yo lo he oído, diciendo. Absolutamente nada. Y la verdad que eso es una suerte, porque, como decía antes, cuando Ivonne gritaba "nadie puede quitarnos nuestro idioma", ese grito también quiere decir que hay muchas cosas que están en peligro, que están concebidas pero que no son eternas y que tenemos que resistir y pelear esa defensa de la palabra, esa defensa del idioma y esa defensa, al fin y al cabo, de la cultura. César, ¿tú cierras? ¿Redondea para entonces ir a las preguntas o vamos a las preguntas? ¿Puedo hacer otra pregunta y después vamos a las preguntas o quieres...? Las preguntas son preguntas. Tú sigue con la tuya. Nada, es que no quería tampoco perder de perspectiva una cosa que me parece a mí interesante y que también pueden comentar. Es el asunto de la relación de la lengua con el derecho, que siempre me ha parecido interesante por el hecho de que nosotros los puertorriqueños hemos visto una serie de debates en el siglo XX y todavía en el siglo XXI respecto a incluso a cómo nos llamamos, ¿no? En el siglo XX, en 1917. Pero tampoco te pase porque eso es otro congreso. Bueno, pero es que es parte de nuestra lucha, por ejemplo. Hubo una ley que se pasó en el Congreso de los Estados Unidos que nos quitó la U y la intercambió por la O. Entonces éramos Puerto Rico, ¿no? Entonces el comisionado residente en aquel momento, en el 32, por 15 años fuimos Puerto Rico. Y desde aquí también se hicieron legislaciones y me parece importante que subrayar ese asunto. Luego en el 45, cuando se logró que se oficializara el español, el uso del español en las escuelas y luego en la universidad y en el 65 en los tribunales. Me parece importante porque no solamente se dio desde la ley, sino también desde los propios maestros que hicieron fuerza. Y yo creo que no podemos perder de perspectiva eso. Sin embargo, también el derecho ha querido imponer otra vez el asunto del English only. Así que hay, me parece que una dinámica que podemos trabajar desde ahí. Yo no sé qué decir. Bueno, yo lo que pasa es que me hago consona con lo que dice Ivonne. Es bien difícil y sí. Las instituciones, el poder existe. El poder existe, la maldad existe, el sexismo existe, la violencia existe. Pero es bien difícil que te quiten la potencia. Y entonces yo sí sigo viendo una manera de contestar desde nuestros espacios que es bien malcriada, es bien jaquetona y ven acá, trata de pararme a mí. Además de que la ley solamente se cumple cuando hay quienes la hacen cumplir a la mala y quienes la obedecen acríticamente. Y yo creo que en muchos lugares del mundo seguimos viendo cómo hay gente que utiliza la ley también para imaginar
otras cosas. Los otros días yo estaba también bien contenta porque vi que en las Naciones Unidas 132 países, 137 países declararon que la esclavitud, volviendo al principio, la palabra esclavo, ¿verdad?, fue sacada de nuestro vocabulario y prohibida por ley. Pero que hay un montón de naciones, 137, menos muchas naciones europeas, Canadá, y hay 3 que le votaron en contra, ¿verdad? Estados Unidos, Israel y Argentina, declararon la esclavitud como crimen de mayor humanidad. Entonces, hubo momentos en que esta palabra estaba prohibida ser utilizada. Y ahora se utiliza 200, 300 años después para crear un nuevo estado de ley. O sea que es que las palabras están vivas. Y yo siento que esa historicidad siempre va a seguir lo cíclico, no, lo elíptico del tiempo. Así que tenemos que seguir mirando las palabras y relacionándonos con ellas desde su potencia generadora de resistencia y de futuro. Y para adelante y para atrás, a bailar salsa con ellas, ¿no? Cuando haya falta dar 2 vueltas y echar para atrás, pues uno da 2 vueltas y echa para atrás. Pero cuando haya que afrontar y dar para adelante, pues también se da para adelante. Esto no se acaba. Y es importante ese compromiso continuo con la posibilidad de que las palabras nos sirvan para lograr, ¿verdad?, vivir en un mundo lleno de amor, que en realidad es la palabra más importante que hay que afianzar en toda la acepción de lo que es el amor. Bueno, es que tú comenzabas hablando de las palabras prohibidas. ¿Cómo se puede prohibir palabras? Pero estamos en una situación en la que el presidente de un país ha puesto la norma, que yo no lo quiero nombrar porque ya se le nombra tantas veces, pues quiere poner la ley del solo inglés. Pero yo decía, las lenguas maternas no se pueden ofender, pero es que ya no es solo que se quiera prohibir algo que no se puede prohibir, ni las palabras se pueden prohibir, sino, digamos, es la ofensa que se hace querer identificar al español, a nuestra lengua patria, como una lengua de pobres, como una lengua de criminales, como una lengua, en fin. Y nosotros, pues el español, yo siempre decimos en la Dirección de Cultura, el español es, por supuesto, la segunda lengua más hablada del mundo y por eso es muy importante por sus hablantes. Procura relaciones comerciales que siempre se están calculando, el valor económico, porque en este mundo esos valores pues pesan mucho y es importante. Cuál es su aportación al PIB de varios países también es importante. Pero el español es la lengua que es porque es una lengua de cultura. No porque sea una lengua internacional con muchos hablantes, es una lengua de cultura. Y una lengua de cultura es una lengua de influencia. Y una lengua de influencia es una lengua de futuro. Y cuando hablamos de cultura, hablamos también de cultura científica, por supuesto. Por eso es tan importante que ahora en la revolución de la inteligencia artificial estemos juntos, el español, no porque es maravilloso que una tecnología así se base en algo tan maravilloso para nosotros como son las palabras, pero no pueden ser palabras traducidas, tienen que ser las palabras con todo su sentido, con su histórico, con su variedad, con su riqueza. Y tenemos que ser tan dueños de las palabras como de la tecnología. Y yo creo que esa es una de las mejores defensas unidos que podemos hacer a los agravios al español. Muy bien. Vamos a ver qué dice el público. ¿Alguna pregunta? Adelante. Gracias por
estos comentarios, estas preguntas que ha formulado y las respuestas. La lengua y las palabras prohibidas. Nosotros nos hemos acostumbrado en Puerto Rico a tener una lengua de resistencia. Pero últimamente estamos viendo un fenómeno también, y lo estamos viendo desde la legislatura de Puerto Rico, las palabras usurpadas. Allí nos quitan las palabras. Tenemos una ley de transparencia, que no tiene nada de transparente, y tenemos también una ley de libertad religiosa, que no tiene nada de libertad. Y me gustaría, pues nada, un comentario de parte de ustedes en cuanto a esta usurpación de las palabras. Wow. Gracias. Bueno, tenemos una gobernadora que se llama, que dice que es feminista. Y yo estoy a punto de renunciar a mi carnet de mujer porque estar en el mismo género con eso. Fíjate, estábamos hablando de la inteligencia artificial y esa palabra me gusta. Fíjate, yo creo que ahí es que está la usurpación de las palabras y la inteligencia artificial. Hay un problema muy grande que yo no sé, y es una discusión muy profunda que tenemos que tener acerca de cómo se crea el sentido, lo que está hablando, las falsas noticias, los algoritmos que solamente te dejan ver un tipo de información y de repente tú sales a la calle y el mundo es otro, esta creación de realidades alternas y paralelas. Creo que de lo que estamos hablando, ¿no? Porque hay una polisemia inherente en las palabras son bien dúctiles porque tienen muchos sentidos, pero se está utilizando de una manera muy extraña con el poder. Esa conexión entre el uso de los discursos que crean mundos, no al revés, ¿verdad? Los discursos crean un mundo, un ecosistema, una manera de funcionar en esto que llamamos de realidad, que en realidad son las dos cosas juntas, lo que vemos y lo que tocamos, ¿no? Lo que vivimos, lo que experienciamos. Entonces, yo lo que pienso es que estamos en un mundo de realidades paralelas que funcionan en la manipulación. No quería citar a Noam Chomsky, ¿verdad? Porque acaba de salir en la Epstein Files. Ay, Dios mío, ¿ahora quién? Pero él decía, ¿verdad?, que los dueños de la información eran los dueños del poder. Y entonces, los dueños de la información utilizan las palabras de esta manera. Yo no sé si ya estamos en un mundo post-transparencia de las palabras. Sí sé que la virtualidad y esa distancia que crece entre la experiencia y lo que se dice por ahí ha ayudado mucho a que ocurran esos mundos paralelos en donde cuando una persona dice, ¿verdad?, ley de transparencia, ya no sepamos qué es lo que se está diciendo. Y yo pienso que eso pasó en la pandemia, que ahí yo lo siento, no es que empezara ahí, pero que hubo un momento en donde hubo una necesidad de no cercanía que agrandó ese abismo, esa ruptura entre el consenso de lo que significaban las palabras y lo que las palabras empezaron a significar en un mundo de distancia social. Para terminar, los otros días yo hablé con un terapista que me dijo que si tú ponías a una persona en solitario por 48 horas, sus sistemas fisiológicos empezaban a disfuncionar. Nosotros somos animales sociales. Y yo creo que la tecnología está bien chévere, nos conecta y todo lo demás, pero que hay algo que nunca sustituye esa cercanía. Las palabras sin la cercanía, sin que tú oigas el tono, sin que tú mires dónde enraizan,
no tienen sentido, no tienen sentido. Y yo creo que eso es lo que nos está pasando. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? ¿Silencio? Pues podemos seguir conversando, si quieren. Buenas tardes. Buenas Y tardes. gracias por una experiencia maravillosa. Un breve comentario. El año pasado, en un simposio de inteligencia artificial en la UPR Río Piedras, vino un grupo de España, se llama Somos NLP, que yo creo que todo el que pueda debe auspiciarlo o apoyarlo, porque su objetivo es crear un cuerpo de palabras de todo el español del mundo para utilizarlo en la lingüística computacional y la inteligencia artificial. Y un segundo comentario, como experto en tecnología, los algoritmos de las aplicaciones se han diseñado y yo he visto planes de trabajo de compañía para crear adicción y comportamiento obsesivo-compulsivo. Y hay estudios que demuestran que los circuitos del cerebro que se activan cuando uno ve mucho en una red social son los mismos que cuando se utilizan narcóticos. Así que, ¿verdad? Y como profesor también, tenemos que estar conscientes de que tenemos que usar esa tecnología con mucha moderación y con mucho cuidado. Pero simplemente les doy las gracias. Una breve pregunta. Si yo les digo que el idioma hablado, surgió hace casi 2 millones de años con el neandertal y que es el movimiento en la tierra, ¿verdaderamente debe la lengua tener una patria? Sí. ¿Y cuál era esa lengua de hace 2 millones de años? ¿Qué piensan? ¿Otro congreso? No lo sé cuál era esa lengua, pero me gusta en todas las teorías del origen del lenguaje. A mí siempre me gusta esa de ese libro maravilloso, que el origen del lenguaje es en realidad una canción, los pasos de la canción. Es el libro del australiano, que se me ha olvidado el nombre ahora, y que, bueno, que teníamos que recordar, indicar cosas y que primero es una teoría de que primero hubo la canción y después ya vino el lenguaje. Así que creo que me parece una teoría que yo me la quedo porque me parece maravillosa que hayamos cantado antes que hablar. Bueno, pues no nos queda, fíjate, acabamos justo a tiempo porque dejamos siempre una media hora para que ustedes puedan estirar las piernas, ir al baño, hacer lo que corresponda, firmar libros si el autor los tiene. Así es que no me queda nada más que darle las gracias a Raquel, a Cezanne, a Mayra y a Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes, por todo ese apoyo que nos han dado. Yo creo que ellos se merecen un aplauso. Eso es lenguaje universal, el aplauso. Y recordarles que a las 4:30 va a estar con nosotros el novelista español Javier Cercas. Él llega con una sorpresa, no viene solo. Y que a las 6 de la tarde es el diálogo, pero también homenaje a nuestro querido Huico con el gran también Luis García Montero y el moderador, otro grandioso escritor, Manolo Núñez. Así que quédense aquí, cerquita, que ya mismo a las 4:30 estamos de vuelta. Gracias de nuevo, chicos. Gracias, todo muy bien.